Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenida Ana también a un nuevo capítulo que estamos grabando de nuestra segunda temporada de Yuntip Podcast. Hoy está conmigo aquí Ana Toledo. Ana, te voy a presentar. Ana es madre de 2 hijos autistas, es escritora de un libro del cual nos viene a contar hoy día, es activista también y fundadora de una iniciativa que busca visibilizar las neurodivergencias desde la experiencia de vida, ¿cierto? Con su fundación que está desarrollando para este trabajo. Bienvenida, Ana. No sé si hay algo más que quieras decir. Bueno, yo también soy autista, madre autista de 2 hijos autistas y eso creo que era el único detalle que faltaba en la presentación. Súper, Ana. Bueno, para empezar queremos preguntarte cómo fue el proceso de darte cuenta de que tú eras una persona autista, ¿no es cierto? Y cómo influyó este descubrimiento, ¿no es cierto?, en ti y también en la implicancia que esto tiene para tu familia. Bueno, inicialmente en muchos diagnósticos tardíos se ve que uno los encuentra gracias a los hijos. Yo tengo un hijo de 6 años, autista no hablante, que usa pañales y con él me identifiqué no sabía que se llamaba perfil sensorial, pero él busca mucho los ruidos y se estimula con la música. Golpea puertas, tira objetos fuertes. Él es un explorador, se conoce más que un evitativo. Le encantan los colores, las cosas de gran tamaño, y con él me identifiqué por esa parte. Luego empecé a ver más similitudes en mi hijo, ya entrando él a la adolescencia, 14 años, ahora ya tiene 16, en el tema de las barreras sociales. Vi que las barreras sociales que lo afectaban a él me afectaban a mí también. Y estas similitudes empezaron como, claro, a tejer esta conciencia de que aquí puede pasar algo más. Y bueno, ahí fue cuando la psicóloga de mi hijo mayor dijo, tienes que llevarlo al neurólogo. Yo veo que hay posibilidad acá de algún nivel de autismo. Y por el pequeño me dijo también, justamente a las 3 semanas, fue todo muy juntito. El pediatra de mi hijo menor lo manda al neurólogo y bueno, ahí empezamos con los exámenes de rutina para descartar algo biológico distinto al autismo, y cuando vimos que estaba todo en orden, ya empezamos con los estudios. Ahí hablamos con mi pareja y dijimos, bueno, tenemos que hacerlo de la forma más ordenada posible dentro de lo que se puede. Yo no soy ordenada, mis funciones ejecutivas siempre están muy al límite. Y tomamos la decisión de comenzar con el pequeño, que era el más importante. Él salió autista nivel 3. Luego seguimos con el más grande, autista nivel 1, con 8 puntos, y yo con un puntito más, nivel 1 también, con 9 puntos. Esto sí es muy importante para mí mencionarlo. Este tema del puntaje es del A22, pero el A22 no diagnostica, ¿ya? Ojalá las familias puedan ir primero con un especialista. Ellos ven todo el tema de historia familiar primero y ven si es necesario hacerse o no los estudios. Pueden confirmarlo incluso sin este papel, que ahora se está deshumanizando mucho el tema del diagnóstico, sobre todo en Chile. Qué bueno que lo mencionaste porque Sí. hay mucha desinformación a veces al respecto. Sí, así que lo que hicimos fue eso, los estudios que no diagnostican, pero luego sí fuimos a los especialistas correspondientes que nos pudieron confirmar el diagnóstico. Así que, por decirlo de alguna forma, porque también es complejo qué lenguaje ocupas con el autismo. Y sobre todo para la comunidad autista, que respetan tanto este tema del diagnóstico de la condición, del trastorno. Pero fue así y me fui descubriendo gracias a mis hijos, en realidad, eso fue. Lo empezamos a abordar todos juntos, de forma simultánea, los 3 diagnósticos. Súper, bueno. Una historia que tú nos mencionas relacionada con esto es bien importante, porque yo creo que lo que tú me estás diciendo ahora es lo que deben estar viviendo hartas familias en nuestro país, que lo hablamos incluso porque nos reunimos antes de esta conversación y comentamos que eso es lo que estamos visualizando que le está pasando a harta gente en nuestro país. Ahora, hablando un poquito de tu libro, ¿lo podemos mostrar un poquito? Sí, claro. Para que se vea aquí en la cámara. Este es el libro de Ana, para que lo busquemos, la sigamos ahí en todos sus lanzamientos y también la apoyemos. Gracias. ¿Qué te impulsó a escribir esto, que además partió como un ensayo autobiográfico? Y que queremos saber cómo fue este proceso.
Bueno, me impulsó, primero yo creo que fue instinto de supervivencia. Y siempre estoy con temas de depresión. Acá en la parte autobiográfica expongo temas súper complejos. El estar con 2 hijos de esta forma era más complejo todavía. Los 3 diagnósticos simultáneos, estaba vuelta mono, no sabía qué hacer. Entonces, conociendo mi cabeza, dije, bueno, lo mejor para una cabeza que está totalmente enredada y no tiene la capacidad, como una persona sin diagnóstico, de ordenarse fácilmente, es ocuparla. No podía tener mi cabeza sin ocupar. Y gracias a la editora del Colegio Médico de Ñuñoa, me integré en un curso literario de unos 2 años y medio. Con ella empecé a trabajar y empecé a proyectar esto finalmente en un libro. Pero fue así. La idea inicial era no ocupar tanto mi cabeza, y me di cuenta que esto podía también ayudar a mis hijos, podía ayudar a cuidadores, podía ayudar a gente que tuvo y va a tener experiencias similares a las mías. Claro, claro que sí. Hoy día también, a través de este libro y de tu experiencia, estás jugando como un papel también como de activismo, ¿no? Al querer hablar de este tema, al poder dar charlas. ¿Qué papel han jugado tus hijos en este proceso como de autoexploración, como mujer autista, como mamá? Yo creo que, como toda madre, el motor son los hijos. Pero inicialmente lo sentía como una lucha en la calle. O sea, cuando empecé esto, yo peleaba en la calle en todas partes porque veía cosas que no se tenían que hacer. Era algo mucho más visceral. Al trabajar esto, empecé a tomarle otra mirada y me di cuenta que mis hijos eran los que me estaban impulsando de que no es solo un libro, es un proyecto de vida que se está desarrollando. Que ellos son los que me están enseñando a mí. Con ellos yo estoy aprendiendo y estoy entregando este aprendizaje a otras familias. Entonces, claramente ellos son mi motor en este proyecto. Qué bonito, qué interesante tu reflexión, y también qué interesante cómo has plasmado todo esto en el libro. Este mismo libro comienza con un diccionario autista. ¿Puede decirnos por qué decidiste partir con este formato y cómo lo ha recibido la comunidad también? Decidí partir por esto porque lo que más daño me hizo fue hablar otro idioma con la gente. Es como que uno vive en otro mundo. Y generalmente te dicen, oye, no se te nota. Bueno, en realidad no tienen idea qué es con lo que uno está luchando a puertas cerradas. Y me ayudó el darme cuenta, es como un proceso de autoexploración, y me di cuenta que para hablar el mismo idioma con los otros, yo también tenía que tratar de expresar cómo se habla mi idioma. Y para poder tratar de entrar a la gente sin diagnóstico, lo primero era informarlos un poco, porque la desinformación, sobre todo en las redes sociales, es muy grande. Y empecé con los conceptos básicos. Empecé a hablar sobre la corregulación, cómo podemos ayudar a los autistas. Empecé a hablar de ajustes razonables. Empecé a hablar sobre distintas herramientas y cómo abordarlas, y ahí nació Nicanor, el personaje Nicanor. Es para ejemplificar los conceptos y las herramientas con las que las familias y los autistas que pueden salir de forma independiente al mundo los pueden ayudar. Por eso yo partí con esta autobiografía. ¿Está inspirado en alguien, Nicanor? Está inspirado es una fusión de mis 2 hijos. El más pequeño es muy emotivo, él habla con sus ojitos, el autista no hablante. Y el grande es muy corto de genio. Entonces Nicanor, que se llama al igual que mi hijo menor, él es muy sensible y es muy emotivo, y también a veces es muy disruptivo, o a veces puede ser un poquito efusivo con sus respuestas. Pero él nos va enseñando en el libro que eso no está mal, es una forma distinta de expresarse y de comunicarse. Así que sí, está inspirado en mis hijos. ¿Esta fotito que tú nos trajiste es Nicanor? Es Nicanor, sí, es Nicanor. Y los stickers que le traje también, él es Nicanor, y bueno, está como tatuado completo en esta imagen, con distintas herramientas regulatorias. Entonces hay una parte en la que abordo que no es malo
tener un peluche, tener una mantita que te ayude, tener infusores aromáticos que te relajen, cambiar las luces blancas por luces amarillas, o sea, distintas cosas que nos permiten estar mejor. Bien, está muy ilustrativa la imagen, está muy bonito el diseño y además es muy gráfico para todo lo que tú estás diciendo, porque además en ese Nicanor que está ahí están todos como sus sensaciones, me imagino, y las cosas que lo ayudan Sí, claro, sí. a estar mejor, ¿no es cierto? A regularse, a sentirse mejor con el entorno. Sí. Súper. Ana, este proceso que tú hiciste, ¿cuál sientes que es el concepto más urgente como para la sociedad? Como para que la sociedad entienda. Principalmente la empatía y la responsabilidad social. Nos sentimos ahora como muy, muy individuales. Basta con lo que vivimos nosotros y ya, y no nos damos cuenta cómo repercute en los otros. Eso es una responsabilidad social y principalmente es empatía. O sea, el trabajo que estoy haciendo yo ahora me tomó por lo menos un año editarlo, y dentro de ese año mi casa, la mitad de mi casa son papeles. He reunido mucho investigando, he dedicado mucho tiempo al exponerme a descompensaciones por este mismo trabajo, solo para tratar de entregar la información y que puedan, como había dicho bien anteriormente, tratar de hablar el idioma lo más parecido a nosotros, que nos podamos entender. Y quizás con hablar lo comunico mal, pero es eso, es conectar y es comunicarnos. Eso es lo que nos falta comunicarnos, y se puede hacer por medio de la empatía, entendiendo que a veces la intención comunicativa cuenta mucho y que también es comunicar. O sea, yo generé este libro y claramente es muy difícil que pueda hablar y expresar oralmente lo que quiero decir. En cambio, en este libro pude hacerlo porque escribir a mí me ayuda, me comunico mejor escribiendo. Entonces yo creo que es eso, es entender que nos comunicamos de distinta manera y es respetar las distintas formas de lenguaje que hay ahora. Súper. Compartes también en este libro experiencias duras de tu vida personal. Una internación psiquiátrica, discriminación también. Yo sé que tú ya nos comentaste que tuviste la fuerza de hacerlo a través de tu hijo, pero abres la puerta a un espacio súper íntimo también con estos temas. ¿Qué te motiva como a dar la fuerza para tener eso en tu libro? Es la justicia porque esto, como lo dije, es una cadena de cosas. Hablo del tema del abuso, hablo del tema de parejas también que me maltrató en una pareja en una ocasión. Hablo del tema psiquiátrico, que yo creo que hoy día está al debe igual. Estando en un psiquiátrico se me trató también de abusar un paciente que era totalmente delincuente y tratan de pasarlo por interdicto. El Estado lo pasa como que no está con todas sus capacidades mentales y nos tenían durante días en una sala de emergencia psiquiátrica que es compartida por hombres y mujeres. Cómo se abusa, cómo se amenaza con el electroshock, distintos tipos de cosas yo estoy abordando que son difíciles. Tengo 2 hijos y siento que los estoy exponiendo a ellos también cuando expongo mi historia. Pero mi hijo en un momento llorando me dijo: nosotros somos hormigas y los autistas somos peor que hormiga porque nadie nos ve, nadie nos escucha. Entonces sentí que era prácticamente entregar mi historia a quienes les interese y a quienes no, pero algún porcentaje se va a interesar en esto y va a trabajar en esto, y yo voy a poder ayudar a más gente también. Entonces eso es lo que busco, yo busco justicia. Estuve también en un centro privado en el que también ocurrieron un montón de cosas. De hecho, logramos cerrarlo, mi hermana logró cerrarlo, porque nos estaba tratando un psiquiatra que ni siquiera era psiquiatra. Entonces hay muchas cosas que están abandonadas en la salud mental, y creo que hoy en día más que nunca. Ese fue se deben estar muy silenciadas estas cosas. Absolutamente. Que tú estás mencionando, muy ocultas. Sí, así que eso fue principalmente lo que me empujó y lo que me empuja todos los días. Estoy haciendo distintos tipos de actividades y no pienso descansar. Creo que es la única forma de que esto se pueda realmente visibilizar. Gracias, Ana, por esa transparencia, y como te decía, si podemos ayudarte con esta visibilización y ayudarte con esa difusión, también cuenta con nosotros.
escritura y la poesía, ¿qué rol tienen hoy día en tu vida? Son una herramienta que me han ayudado a resignificar el daño, ¿ya? Y me ha ayudado mucho a entender que no tengo la culpa sobre las cosas que me pasó. Hoy en día me ayudan como terapia, si bien no puedo escribir como antes, porque el proyecto literario fue muy duro. Fue trabajar un año con una editora que trabaja a la par con los autores. Entonces, ¿cómo te sientas a decir, bueno, sí, tal cosa, abusaron de mí, ¿cierto? Estuve en un psiquiátrico, estudié 3 carreras, no pude terminar ninguna. Y hablar esto de la discriminación religiosa que aparece en un momento, entonces hablar de ello respetando las comas, es como que tienes que salirte de esa situación, era algo extraño y difícil. Por lo mismo ahora estoy descansando un poquito de la literatura, abordándola de alguna manera, pero no de forma absoluta. Entonces hoy en día estoy descansando un poquito de ella, de alguna forma igual tengo que escribir algunas cosas, pero siempre es una terapia y como había dicho antes, es mi manera de comunicar. Yo me puedo comunicar mejor escribiendo que hablando, así que eso sí. Buenísimo, Ana. No tengo paciencia porque tengo muchas ganas de abrir el libro que me dejaste y empezar a leerlo, el libro que me trajiste de regalo. Sabemos también que estás, o me contaste que estás en proceso de levantar una fundación. Nosotros queremos abrir el espacio aquí para que tú puedas contarnos más sobre este propósito y que empecemos como a darlo a conocer. Sí, súper. Bueno, la fundación se llama Tejiendo Caminos. Estamos inicialmente con Ronald Opaso, él es un influencer que trabaja varios en temas políticos y sociales. Marcela Herrera es una educadora de párvulo que está impulsando un proyecto en aula con los niños con necesidades educativas especiales. Y con Francia, que ustedes la conocen, ella es fonoaudióloga de la Católica, experta en la ley de autismo, que nos ayuda un montón también. Por el momento estamos recién hablando con algunos posibles colaboradores que están interesados. Hay un periodista de la radio Bio Bio, hay una abogada, distintas personas, una psicóloga también infanto-juvenil, que nos quieren ayudar a cumplir los objetivos, como a formar un centro multidisciplinario. Hay 3 concejalas que ya están interesadas en mi comuna en ayudarnos. Podemos ver en un futuro, ¿cierto?, el tema de un lugar físico, conseguirlo como dato en la municipalidad. Estamos tratando de impulsar distintas cosas. Entre ellas, tenemos como prioridad el ver un convenio judicial, ver un convenio jurídico para abordar el tema de la ley. Ya tuvimos la fortuna de estar en el Congreso con la diputada Carolina Marzán con respecto al libro, contarles sobre los inicios de esta fundación. Estamos invitados nuevamente para hacer un tema también junto con el libro y con la fundación en el Congreso, y la vemos a ella, lamentablemente la vemos un poco sola en el tema de impulsar la ley. Hay hartas cosas que trabajar, pero ella está súper dispuesta a hacerlo, eso creo que es muy bueno. Y el día de ayer tuvimos una reunión en el sector norte de Santiago con un centro de salud mental que quiere trabajar con nosotros, con las familias. Obviamente todo esto es sin fines de lucro, ¿cierto? Pero todos tenemos la disposición y el compromiso de hacerlo. Así que como fundación ese es el objetivo. Les deseamos mucho éxito en eso, porque Gracias, sabemos que es una bandera de lucha para ustedes también. Claro. Y es súper interesante también y bonito que se estén abriendo puertas. Que haya gente, como tú dijiste, interesada en poder apoyarlos. Que ojalá a nivel político ese apoyo también sea con un interés humano. No, y sabemos que, bueno, independiente del interés que se tenga, creo que lo bueno es que mis compañeros están dispuestos a seguir pese a cualquier cosa, ¿ya? Y bueno, el libro en gran parte habla sobre cuando te cierran absolutamente todas las puertas. Entonces, el que me cueste, el que no cumpla alguien con su promesa, el que me traten mal por intentar llegar con esto a un colegio o a alguna institución, creo que ya no me afecta en absolutamente nada y creo que eso es bueno. Creo que eso es bueno, porque
siento que ya no hay una paciencia que se agote, ¿me entiendes? O que llegue a un límite y diga, en realidad no puedo. O sea, creo que ya tuve todos los no puedo y el seguir teniendo no, puertas que se cierran, no representa para mí un obstáculo. No, ya no lo veo de esa forma. Te hace tener más fuerza Claro. para seguir adelante. ¿Las charlas que has estado haciendo han tenido un impacto para ti o cuál ha sido el impacto? Me siento agradecida. Me siento agradecida porque he visto que tiene un impacto en la gente también. No es solo un impacto en mí. Esto ha funcionado como una retroalimentación muy bonita. Por dar unos ejemplos, estuve con una pareja que él está en pos de hacerse todos los estudios, de ir al especialista para confirmar autismo, y ellos estaban en conversaciones porque no sabían si iban a tener hijos. Querían hacerlo de forma responsable. Bueno, leyeron mi libro, se acercaron a mí, me dieron las gracias y me dijeron, oye, o sea, sin esta información nosotros optemos por el amor, tengamos hijos, qué tierno, pero nos dimos cuenta que no es solo eso. Hay un montón de cosas que hay que abordar y si no nos sentimos preparados no podemos tener este tipo de familia, armar este tipo de familia, porque ellos son una familia constituida igual, así sean dos. Y bueno, decidimos que no vamos a tener hijos. Y queríamos darte las gracias a ti porque, bueno, con tu libro nos dimos cuenta de que queremos probar otras cosas. Yo me sentí enormemente agradecida porque son las posibilidades que uno no tuvo. Responsabilidad sexual, maternidad responsable, muchas cosas, temas que no se abordaban antes. Y ahora, solo con este libro le di la posibilidad a una familia de decir, no, llegamos hasta acá con el tema de pensar tener hijos, vamos a ver otras opciones y nos sentimos bien así. Y es una decisión que se toma con responsabilidad, que se pueden anticipar. Se pudieron anticipar y tomar la decisión en conjunto gracias al libro. Ahí yo me sentí muy bien. O un papá también, hicimos una actividad en la Universidad de Humanismo Cristiano y me agradeció porque sentía que a su hijo que estaba entrando a la universidad no podía entenderlo. Sabían que le pasaba algo, a veces es un largo camino entre un especialista y otro para llegar finalmente a la raíz de lo que ocurre. Y me decía que nunca lo había entendido tanto hasta que me escuchó en esta charla y se llevó el libro y me dijo, siento que ahora sí voy a poder entenderlo un poquito más. Entonces este tipo de cosas siento que son muy, muy bonitas. Y claro, es una retroalimentación entre ellos y yo. Sí, sin duda. Es un agradecimiento recíproco, Sí, me imagino. Sí, de todas maneras. Ana, también en el libro y en alguna de las cosas que hemos estado conversando, tú dices que el autismo puede vivirse con más amabilidad si hay apoyo mutuo. Ese es un concepto que entiendo que trabajas en el libro también. ¿Qué apoyo real crees tú que aún falta para las personas autistas, sobre todo adultas, que en el mundo de adultos además hemos hablado aquí con algunas personas que han venido sobre los espacios laborales, sobre los ajustes que tú mencionaste, pero imagínate en el espacio escolar es difícil, en los espacios laborales yo creo que eso prácticamente es nulo. Es nulo. O sea, yo cuando estuve trabajando de manera formal, estuve en tiendas de ropa, porque no podía hacer mucho. Antes estuve estudiando 3 distintas carreras. Nunca me eché un ramo, pero nunca pude permanecer lo suficiente en la sala de clase. No existían las clases online. Y era difícil, claro. Yo decía, wow, soy epiléptica, para que nadie me molestara porque no sabía qué pasaba. Era casi convulsionar, me arrancaba y me escondía en unos estantes chiquititos que habían para las carteras o para la ropa, y ahí me escondía hasta que se me pasaba. Entonces esto lo entiendo de cerca. Es lamentable ver, sí, que la ley lo que más tiene al debe hoy en día es el autismo no hablante, el sobrediagnóstico y los adultos autistas, pero son cositas que vamos a ir trabajando poco a poco. Ahora estuve viendo en GAP, de National Autistic Society, y revelan que países del norte global solo el 16% de los adultos autistas tienen un empleo formal de 8 horas. O sea, bajísimo. En nuestro país, ¿cuál debe ser ese porcentaje real? Entonces creo que falta instruirnos para ayudar al autista, entender que la depresión no es lo mismo que burnout, que muchas veces no es ansiedad, es sobrecarga sensorial, ayudar con los periodos de agotamiento yo creo que es fundamental, incluir, y con inclusión me refiero a considerar la voz del autista,
no mencionarlo sin contar su palabra o lo que siente. Yo creo que estas instancias son muy importantes. El autismo en primera persona. Muchos hablan por nosotros, sin nosotros. Y esto pasa también con los autistas no hablantes. Pero en el caso de los adultos autistas se pueden permitir, yo creo, objetos de apego. Eso no afecta a nadie. Cuando ves una persona adulta que está apretando una cosa desesperada, o está jugando con los elásticos, o se está poniendo un perrito para el pelo acá apretándose el labio, se está tratando de regular. No creo que eso sea algo grave. Podemos ayudarlos a permitir eso. En el caso de los que sufren hiperacusia, son mucho más sensibles al ruido, déjalo usar un audífono, que sea en qué afecta. Y creo que eso, implementar protocolos de vulneración de derechos efectivos en los lugares de trabajo, en las universidades, que se está viendo tanto ahora el acoso con el estudiante autista en la universidad, garantizar el acceso a un trabajo formal, ayudarlo a desarrollar mejor sus funciones ejecutivas. Es eso. Incluso brindar espacio en aquellos trabajos que se pueda, de generar días por lo menos de teletrabajo donde... Claro, o sea, ahora existe hasta el trabajo de forma híbrida, remoto, claro. ¿Cierto? O sea, pueden estar parte de la semana en la casa, pueden asistir, o si van... Yo creo que no afecta en nada a una empresa que no trabaje directamente con el tema de la iluminación, tener de pronto bajar un poquito las luces, tener amarilla, no blanca en todos los sectores, tener un lugar que a lo mejor no va a ser sala de la calma, pero puede ser la oficina del jefe, que siempre es rica porque está sola, o sea, bueno, quédate ahí 10 minutos en caso de que sea algo... urgente para ti, como tomarte tu tiempo. Son detalles que se pueden considerar. Y que no son tan difíciles, a veces los ajustes tampoco son tan extremos como se imagina la gente. No, para nada. Entonces eso es lo que creo que falta, es visibilizar el autismo como tal, que no es violento y tampoco todos somos súper genios, porque tampoco es así. O sea, es una persona promedio que necesita un poco más de ayuda, incluso para las tareas básicas. Al autista adulto le cuesta bañarse, nadie lo habla. Al adulto autista funcional como yo le da trabajo vestirse o cambiarse de ropa. Todas esas cosas se pueden... Porque yo estuve trabajando en 2 tiendas de ropa y el dress code, el código de vestuario era difícil de cumplir. Y uno a veces no podía dormir pensando, bueno, ¿hoy día con qué voy? ¿Hoy día qué? Pero todas esas cosas se pueden trabajar ahora. Yo creo que pueden haber adecuaciones en el trabajo. Sí. Sin duda, Ana. Para ir cerrando, Ana, ya lo que hemos hablado hoy día, ¿qué le dirías a una madre que está recién recibiendo el diagnóstico de su hijo, de su hija, como mamá? Bueno, ahí ya anoté cositas porque obvio que es importante para mí, se me pueden olvidar, que la salud mental debe ser siempre la prioridad, que el máximo potencial de cada niño puede alcanzarse si se sienten seguros, no presionados. Me gustó eso, seguros, no presionados. Sí, sí. Ayudarlos a entender su cerebro, a valorarse, mostrarles cómo establecer límites sanos con los otros, con uno mismo también. A veces el niño autista se puede molestar mucho porque el papá o la mamá está masticando, metiendo mucho ruido al lado de él y se enoja y se va y no quiere comer o quiere comer solo. Entender pequeñas cositas. Abandonar el internet creo que es lo principal. El sobrediagnóstico y la deshumanización hoy en día, ¿cómo están haciendo los diagnósticos? O sea, por ley deberían acompañar en la retroalimentación de forma presencial al familiar. Y ahora a veces incluso los mandan por mail y bueno, ahí tienen los resultados y ve tú qué haces. Me pasó algo muy similar al comienzo con uno de los niños. Y lo primero es que tú dices ¿qué hago? Y te sientes desnudo. Y vas al internet. No hacer eso. Es muy similar a las páginas amarillistas, o sea, hay cosas que efectivamente no son así. Hay que buscar las comunidades autistas, hay que refugiarse en eso inicialmente, en los especialistas sobre todo, y de ahí poquito a poco ir aprendiendo, pero ir aprendiendo para meterte en el mundo de tu hijo, no para tratar de adaptarlo a él, a una sociedad que lo discrimina constantemente. Tú vas a luchar por los derechos fundamentales de tu hijo, pero tú también no vas a tener miedo de comunicarte como él se está comunicando. Porque mi hijo que no habla me tira la ropa cuando quiere cambio de muda. Cuando tiene sed me trae un vaso. Él se está comunicando. Así que es eso, mucho amor, mucha fuerza, mucha paciencia y constancia. Ana, bueno, te agradecemos por haber estado acá. No sé si hay algo más que quieras decir, invitar a dónde podemos encontrar tu libro,
¿Dónde podemos seguirte? Ana Naranjada. No sé si puedo compartir después el Instagram. Porque Lo etiquetamos después en el video. Ah, ya, súper, sí. Ahí, y bueno, estoy en varios proyectos con respecto al libro, pero no puedo decir nada todavía, claro, si no es algo 100% oficial. Pero estamos con varios proyectos para que llegue a mucha gente. Así que eso. Y ojalá me puedan ayudar con la difusión de él, con el trabajo que estamos haciendo como fundación. Si bien este libro yo siempre lo he mantenido a la venta porque fue costoso, es costoso sacar un libro en este país. A mí por lo menos, entre los ejemplares que he regalado, que he donado y que he podido vender, he tenido una inversión inicial entre 2 millones y 2 millones y medio. Y no es menor, porque no se ve tampoco mucha ganancia cuando estás donando la mitad del producto. Pero creo que es necesario. Entonces, si pudieran ayudarme a difundirlo, sería importante, porque en cada charla y conversatorio yo regalo material, como el que tengo acá. Hago resúmenes de la primera parte, los hago en hojas de color, en algunos ocupo el método de lectura biónica para las mamás y los papás que tienen déficit de atención, que se centra en subrayar algunas partes más importantes de cada palabra y por defecto el cerebro termina de leer el resto, para que no les cueste tanto concentrarse. Regalo sticker, hacemos distintos tipos de trabajo, que es totalmente un regalo para el familiar. Queremos conectar con él para que ocupe de manera efectiva las herramientas en la casa. Así que eso. Vamos a ayudarte entonces con toda la difusión. Aquí está el libro. Bueno, yo lo tengo guardadito, pero Ana lo tiene aquí abierto para que lo puedan buscar. Vamos a ayudarle a Ana también con toda la difusión de esto. Así que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por haber venido y por todo el mensaje que nos dejaste y que yo sé que le estás transmitiendo a las familias, a los profesionales también, que tenemos, lo hablamos con Francia en un momento. Tenemos una tremenda responsabilidad, que un llamado a todos los profesionales. No podemos estar haciendo evaluaciones para solamente aumentar a nivel económico, que sabemos que también es importante, pero es súper importante también la responsabilidad profesional que tenemos. Sí, no, y para terminar yo, bueno, les agradezco el espacio y quiero hacer mención a Claudia Pasic. Ella es una neuróloga experta en autismo y ahora ella está trabajando de lleno con el lenguaje inclusivo. Es sumamente empática, trabaja infanto-juvenil y adulto, y con ella y otros profesionales más hemos podido ver de cerca también que están haciendo el trabajo de hacer las cosas un poquito mejor, de hacerlas distintas, desde la orientación de la empatía. Así que eso. Ana, te tenemos aquí un pequeño regalito. Muchas gracias por haber venido. Te agradecemos este espacio, haberte dado el tiempo de estar acá, habernos traído tu libro. Esperamos que le guste a la gente, que llegue a muchas familias, que llegue a muchos profesionales y que podamos seguir contribuyendo con un granito de arena para visibilizar y ser más empáticos, como dijiste tú, que es el mensaje que nos dejaste. Muchas gracias por el espacio. Sí, se pasaron. Muchas gracias. Felices de poder contribuir. Denle me gusta al capítulo, déjenle comentarios a Ana, búsquenla en sus redes sociales y busquen su libro también. Nos vemos.